Bienvenidos a Planeta Cero. Navíos fantasma, misteriosos barcos que desaparecen, aparecen tiempo después, sin sus tripulantes o con sus tripulantes fallecidos, básicamente. Es un tema que ya tocamos en su día aquí en el podcast. Yo recuerdo un programa que hicimos sobre un navío en particular, el SS Peichaimo, que se perdió en la zona norte en el Ártico, en la zona norte de Alaska. Y es curioso porque nos vamos a trasladar a la misma zona mucho tiempo antes para hablar de otro de estos navíos, de una curiosa leyenda, porque sí que es cierto que en este caso pues no acaba de estar muy claro si lo que se cuenta sobre este barco es cierto o no. No hay registros escritos, salvo lo que algunos escritores, tiempo después, la historia que parece ser que fue surgiendo alrededor de básicamente testimonios. Y estoy hablando de un navío llamado Octavius. Nos vamos a trasladar a mediados del siglo XVIII y vamos ya a comenzar de lleno, sin más rodeos, en la historia de este navío fantasma que, como digo, pues va a desaparecer, o su aventura va a transcurrir en esa zona, sobre todo en aquella época, bastante misteriosa, esa parte norte de Alaska, norte de Canadá también, lo que se venía a llamar en su momento también el Paso del Noroeste. El Paso del Noroeste, que era una ruta que en un momento dado, en aquella época, no se sabía si realmente existía, no estaba claro si podía haber un paso desde el Océano Atlántico Norte al Océano Pacífico Norte por la parte más septentrional de Canadá, por la zona al norte de Canadá. Y fueron muchos los navíos que se aventuraron. En aquella época, había una clara competición, teniendo en cuenta también que el canal de Panamá no existía. Había una competición, básicamente empresarial y económica. Vamos a ser realistas, todo lo hacía el tema monetario, pues por ver cuál era la mejor forma de cruzar del Océano Atlántico al Océano Pacífico, básicamente por una cosa muy sencilla, la ruta que podía unir Europa con Asia, que en ciertos momentos pues traía grandes beneficios económicos. Los menos aventurados seguían tomando la larguísima ruta de bordear el sur de África y cruzar todo el Océano Índico, porque es cierto que bordear América del Sur pues también son unas aguas, es una zona complicada y pues había capitanes que no se atrevían. Sin embargo, pues en cuanto comenzó a surgir la leyenda de ese paso por el norte de América, que además era mucho más corto, teniendo en cuenta que Europa también está ubicada en el hemisferio norte, y la mayoría de estos transportes se hacían de hemisferio norte, básicamente a China, a Japón, etcétera. Pues era lógico pensar que un paso por esa zona del norte de América iba a recortar mucho el tiempo, los gastos, pero claro, los riesgos estaban ahí porque era una zona inexplorada y donde realmente no se sabía si había un paso, y si lo había, en qué condiciones podía estar debido al rigor climatológico. Lógicamente muy frío. Bien, nos vamos a aventurar en esta historia del Octavius, y la historia, según cuentan los escritores que han hablado sobre ella, insisto, no hay ningún documento oficial sobre este navío, con lo cual, de ahí que durante mucho tiempo se haya considerado esta historia como leyenda, la leyenda del Octavius, del navío Octavius, pues porque, insisto, no se sabe si realmente esto aconteció o no aconteció. Lo cierto es que estos registros que varios escritores han traído hasta nuestros días hablan de que la historia de Octavius, o al menos en este viaje, comienza el 10 de septiembre de 1761, mediados, ya yendo hacia finales del siglo XVIII. El Octavius es un navío británico que parte de Londres en dirección a China. Y lo va a hacer, como comentaba yo antes, pues tomando la ruta que en aquella época muchos otros navíos tomaban, que era la de bordear
América por su parte sur, por la zona del Cabo de Hornos. Y bien, de esta manera comienza este viaje por todo el Atlántico primero, después por todo el Pacífico. Capitaneando la expedición, capitaneando el navío, está el capitán Van der Hall. Y meses después, ya en 1762, el Octavius llega a China sin contratiempos, descarga sus bodegas, hace el intercambio económico, vuelve a cargar las bodegas con otros enseres y decide pues iniciar el viaje de vuelta a Londres, como en aquella época se hacía por parte de todos estos navíos comerciales, viajes de ida y de vuelta con diferentes mercancías. Pero claro, aquí es donde comienza la historia que va a pasar a ser leyenda, y es que el capitán Van der Hall, quizá un tanto temerario él, quizá atrevido, quizá porque, bueno, quizá se le había ido de la mano el viaje de ida y necesitaba acortar tiempo, decide acometer la peligrosa ruta del Paso del Noroeste. Así que, en lugar de poner rumbo sur por el Pacífico, pone rumbo norte y se dirige hacia Alaska para bordear Alaska y meterse de lleno en esa zona de las aguas al norte de Canadá. Y estamos hablando, insisto, del año 1762, donde, y por esas aguas, el Octavius desaparece. Y nos trasladamos ya a unos cuantos años después, 11 de octubre de 1775. Han pasado 13 años desde la desaparición del Octavius, que la verdad es que, bueno, en aquella época las desapariciones de navíos también eran medianamente frecuentes, con lo cual, bueno, pues tampoco se quiere dar demasiado bombo a la historia, no hay ni siquiera comandos de búsqueda, son unas aguas, sabiendo, parece ser que el capitán Van der Hall ya había expresado, estando en China, que quería acometer esta ruta del noroeste. Sabiendo esto, bueno, pues ya era bastante lógico pensar que el Octavius había fenecido en su intento por cruzar este peligroso tramo. Así pues, insisto, el 11 de octubre del año 1775 vamos a hablar ahora de otro navío, el Herald, que es un navío ballenero de Groenlandia. A su mando está el capitán Warren. Pues bien, este día el Herald, y ojo a la zona, porque estamos hablando de muy cerca de la costa oeste de Groenlandia, nada que ver ni con Alaska ni con la zona del Paso del Noroeste, sino ya básicamente en el Océano Atlántico. Bien, pues en la zona oeste de Groenlandia, al otro lado de Canadá, el Herald avista entre los hielos, detrás de un gigantesco iceberg, comienza a ver los mástiles medio roídos, incluso caídos, de un barco abandonado que va flotando, vagando por entre estas nórdicas aguas cercanas a la costa oeste de Groenlandia. Un barco a la deriva, con el velamen completamente arrancado, azotado posiblemente por las inclemencias meteorológicas a lo largo de los años. Un barco que brilla debido a la cantidad de hielo acumulado, tanto en su cubierta como en el casco, y que resulta ser el Octavius. Insisto, en una posición muy cerca de la costa oeste de Groenlandia. Desde luego, si el Octavius había tomado la ruta de dejar China, bordear Alaska, intentar el paso del noroeste, bueno, pues esto indicaba que el Octavius había efectivamente conseguido pasar de oeste a este por toda esa zona norte y plantarse desde Alaska, cruzar todo el norte de Canadá y plantarse en Groenlandia. Pero claro, de aquello hacía 13 años. Y desde luego el aspecto que tenía el Octavius era el de un barco completamente abandonado. Bien, el capitán Warren busca voluntarios entre sus marineros para abordar el Herald, pasar al Herald y ver qué demonios sucede allí, porque intentan, bueno, lo primero que hacen lógicamente es dar unas voces de alerta a este navío, lógicamente no obtienen ninguna respuesta, así que, bueno, se busca un pequeño comando de voluntarios para cruzar a este navío, al Octavius, y ver qué es lo que realmente ha sucedido, ver incluso si hay algo interesante en sus bodegas o si queda alguien con vida.
Los marineros consideran, en aquella época se consideraba ver un barco de esta índole, un barco fantasma a la deriva, se consideraba algo de muy mal fario, y ninguno de los marineros, posiblemente se dice que alguno de ellos son nombres de la mar, y bueno, estas historias corrían muy fácilmente en aquellas épocas, los barcos que desaparecían, posiblemente algunos de ellos habían escuchado ya la historia del Octavius y cómo había desaparecido 13 años antes. Con lo cual, absolutamente nadie se presenta voluntario. Con lo cual el capitán Warren lo que tiene que hacer es designar a los voluntarios. Bueno, pues no van a ser voluntarios nunca más, sino que básicamente obliga a unos cuantos marineros a que le acompañen a bordo del Octavius. Finalmente, en un pequeño bote, estos marineros con el capitán Warren llegan hasta el Octavius y consiguen llegar a su cubierta, que está absolutamente congelada y cubierta de hielo. Con una, bueno, no sé si decir valentía, gallardía, pero realmente yo supongo que también por los posibles intereses económicos, si hubiera algo en sus bodegas de cierto valor, los marineros, el capitán Warren en particular, es el que ordena que se examine a fondo el navío. Así que se procede a entrar en los camarotes y en las bodegas del Octavius, y allí comienza el horror. Y es que el Octavius es uno de estos barcos fantasma que no van por ahí vagando a la deriva, sin tripulación. Y bueno, en un momento dado, como el caso que comentaba al principio y que ya hablamos de él en otro podcast, el SS Beishaimo, este barco, los marineros lo abandonaron cuando quedó encallado en los hielos, con lo cual estuvo navegando a la deriva durante muchísimo tiempo, pero parece ser que este no fue el caso del Octavius. En los camastros de los camarotes, allí estaban, totalmente congelados y todavía en la posición en la que habían fallecido, en la que habían muerto, totalmente, insisto, congelados los tripulantes, los marineros. Todos y cada uno de los marineros se encontraban en sus camarotes absolutamente congelados, muertos, cubiertos por el hielo. La escena quizá más aberrante y más tétrica se produce cuando finalmente entran en el camarote, en los aposentos del capitán Van der Hoel, que bueno, estaba al mando del Octavius, y allí se encuentran sentado en una silla junto a su escritorio al capitán, absolutamente congelado de arriba abajo, con una pluma todavía en su mano y en posición de estar escribiendo sobre el diario de a bordo. Allí, y de esa manera, parece ser que perdió la vida el capitán Van der Hoel. También en este camarote, en estos aposentos del capitán, se encuentran a una mujer recostada junto a un niño en uno de los cómodos butacones que había en estos aposentos, también en un absoluto estado de congelación, y en otro lugar de la estancia un hombre que había quedado también perfectamente congelado en una posición agachado, como intentando encender un fuego, ya que en su mano tenía un pedernal, un fuego que lógicamente parece ser que nunca consiguió encender, y allí en aquella posición este hombre, que parece ser, luego se descubre que era el maestre, y la mujer y el niño que estaban en aquellos aposentos eran, parece ser, su familia, pues allí habían quedado también totalmente congelados. Para decepción, bueno, aunque después de ver todas estas escenas, yo no sé si aquello sería un poco una liberación, pero para decepción del capitán del Octavius, las bodegas estaban completamente vacías. No se sabía qué había sucedido con el cargamento. No quedaba ningún tipo de alimento, así que es de suponer que el cargamento que traía el Octavius pues eran posiblemente en su mayoría alimentos, y en la desesperación los marinos lo que habían hecho es, bueno, pues no solo utilizar los alimentos que ya de por sí llevaban en sus despensas para ellos mismos, sino pues todos los víveres que en aquel momento llevaban de vuelta a Inglaterra, pues posiblemente para hacer un buen comercio con ellos. La comida estaba agotada, las bodegas estaban vacías, y lógicamente aquí a lo que hay que remitirse es al diario de a bordo, que como comentaba antes estaba todavía en manos
o mejor dicho, bajo la pluma de aquel congelado capitán Van der Hoel. Uno de los marineros que acompañaban al capitán Warren se lleva este congelado diario de a bordo. Por cierto, le cuesta bastante, parece ser, despegarlo de la mesa, hasta el punto de que lo único que consigue es llevarse unas cuantas páginas, puesto que el libro está completamente congelado. De esta manera, lo único que sobrevive al diario de a bordo finalmente es la primera y la última página. Y pasamos a ver qué es lo que el capitán Warren, cuando leyó este diario de a bordo, descubrió. La última entrada del diario estaba fechada el 11 de noviembre de 1762. Esta fue la última anotación. Y básicamente lo que venía a decir es que el navío llevaba atrapado 17 días en el hielo. La posición venía reflejada, era una posición al norte de Point Barrow. Esta zona, la zona de Point Barrow, bueno, es un cabo, una punta que es el punto noroeste de Alaska. Esto nos hace pensar que el barco había quedado atrapado y posiblemente sus tripulantes habían fallecido en una posición muy diferente a la que ahora el Octavius se encontraba, completamente al otro lado de América, en la costa oeste de Groenlandia. El diario continúa diciendo que el fuego ya no había manera de encender ningún tipo de fuego, con lo cual nadie se podía calentar ya en el barco. Hacía días que muchos marineros habían muerto por el frío y parece ser que el último intento de encender un fuego era el que estaba haciendo mientras el capitán escribía estas líneas, aquel hombre, el maestre, que se había quedado con el pedernal en la mano completamente congelado, en su mismo camarote, en sus mismos aposentos. Y esta fue la última anotación realizada en este diario de a bordo. Volvemos al tema de la posición, que nos tiene que hacer pensar, supongo, como siempre recomiendo en estos casos, lo recomiendo cuando estamos hablando de lugares perdidos, de islas misteriosas, perdidas en algún remoto océano. En este caso yo creo que también merece la pena que uno busque en alguna aplicación tipo Google Maps o en un mapa, en el mapa más cercano que tenga, las posiciones de las que he estado hablando al respecto del barco Octavius. De cómo este navío intenta cruzar, intenta bordear Alaska y se queda en su parte más noroeste, al norte de Point Barrow. Cómo allí parece ser que se queda atrapado en el hielo y cómo, pues posiblemente por las corrientes, una vez que todos sus tripulantes han fallecido, insisto, posiblemente por las corrientes y posiblemente en verano, esta anotación, la última anotación del diario, es del 11 de noviembre de 1762. Ya camino del invierno, lógicamente, y cuando las temperaturas son o van a ser realmente extremas en esta zona. Pero posiblemente con la llegada del verano, pues aquellos hielos liberaron en algún momento dado al Octavius, y gracias a las corrientes y a lo largo de todos estos años, el Octavius comenzó a realizar el famoso paso del noroeste. Y en este sentido hay que decirlo a modo póstumo. El Octavius cruzó, encontró el paso del noroeste sin ninguno de sus tripulantes vivos y apareció flotando al otro lado de la parte norte de Canadá, de la parte norte de América, frente a las costas de Groenlandia. Interesante ruta. Esta es la curiosa historia del Octavius. Hay otros muchos casos que, bueno, ya os comentaba antes el caso del Beijhaimo. En este caso nadie falleció en el caso del Beijhaimo, puesto que fue un navío que quedó abandonado precisamente en esta misma zona, en la zona de Barrow. Y después estuvo derivando, se le vio en el norte de Siberia, se le vio también en la parte norte de Canadá, estuvo derivando por la misma zona, hasta que finalmente desapareció, quién sabe si finalmente engullido por las aguas. Otros casos que también acabaron con la tragedia de los marineros fueron, por ejemplo, los de otros dos navíos británicos, el Terror y el Erebus.
Estos dos navíos, supongo que muchos conoceréis, si no os la recomiendo, la serie de televisión que apareció hace unos pocos años al respecto de la tragedia de estos dos navíos. Es cierto que en la serie de televisión, se acrecienta un poco la ficción con criaturas misteriosas que aparecen y demás, pero básicamente la historia es bastante fiel a la realidad. La serie, por cierto, se llama The Terror, es el mismo nombre del barco, el barco Terror. Este es otro de todos estos muchos casos de barcos que con un ímpetu económico en su mayoría, en algunos otros casos también aventureros, deciden acometer este paso del noroeste y quedan atrapados y jamás lo consiguen. Aunque al final, lógicamente, alguien lo debió de conseguir, y no estoy hablando solamente de el Octavius de forma póstuma. Y es que ya en el siglo XX, en el año 1906, se produce el primer paso reportado por esta zona. Por esta zona por fin parece que se encuentra el paso del noroeste y se acomete de forma exitosa. En 1906, un navío noruego, el Gjoa, con el mítico explorador ártico y antártico Amundsen al mando, pues parece ser que es el primer navío, el Gjoa, que pasa con éxito este paso del noroeste, insisto, en el año 1906. Lo curioso del Octavius y el por qué no se da demasiada veracidad a esta historia en algunos casos, insisto, no hay ningún documento que pruebe que el Octavius hizo esta ruta o que el barco llegó a existir, no hay ningún documento oficial. Y esto también nos parece muy, muy extraño. En otras historias, otros escritores han hablado o han contado una historia similar, un relato similar, donde el barco se llama Gloriana en lugar de Octavius. De aquí que yo creo que hay bastante confusión con respecto a esta curiosa leyenda del barco fantasma del Octavius. Lo cierto es que tampoco se han encontrado restos. Los marineros del Herald, los que se supone que encontraron el Octavius en aquel día de octubre de 1775, simplemente dejaron el barco a la deriva. Abandonaron el barco con el diario de a bordo y lo dejaron a la deriva después de contar la historia de lo que vieron allá. Pero pues no se sabe qué ruta siguió este navío. Tampoco hay reportes de que nadie más lo hubiera visto después de este curioso encuentro en las costas de Groenlandia. Así que nos vamos a quedar con la duda de si esta historia del Octavius realmente sucedió o pasa a engrosar la larga lista de leyendas de barcos fantasma, y concretamente en esta zona del norte de Canadá y del paso del noroeste. Esta era la historia que os quería traer hoy aquí en el podcast en Planeta Cero. Ya sabéis, no lo digo habitualmente, pero no está de más repetirlo. Sabéis que este es un canal de misterio, tratamos diversos temas. Si os gusta el canal os podéis suscribir a él en YouTube, también estamos en iVoox, y tanto en una como en otra plataforma nos podéis dejar comentarios. Nos podéis también contactar en Facebook a través del Messenger de Facebook, de la mensajería, dejarnos mensajes allí. En Facebook publicamos todas, en nuestra página de Planeta Cero publicamos lógicamente todos nuestros podcasts. Así que nos podéis contactar si queréis sugerirnos algún tema o dar alguna opinión sobre todo lo que aquí comentamos. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast y os emplazo hasta una próxima ocasión, aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.
Bye.